Buenos días. Vamos a empezar. Vamos a empezar con la mesa sobre lo fantástico en el cómic. Presento a cada uno de los ponentes en el momento en que van a hacer la intervención. Luego tenemos la intervención de 20 minutos y luego dejamos las preguntas todas para el final. En primer lugar, Michael Harrison, que es profesor de español en Monmouth College, que está en Illinois. Terminó su doctorado de español en la Universidad de California en el 2009 con una tesis titulada Comics as Text and Comics as Culture sobre la cultura queer española a través de los cómics. Es crítico de cómics y de la cultura española y ha publicado diversos textos. Un ensayo en la revista Postmodern Culture titulado The Queer Spaces and Fluid Bodies of Nazarios Anarcoma y un ensayo en la revista Journal of the Fantastic in the Arts titulado From Panel to Page, Queer Superhero Iconographic in the Poetry of Alvario Tato and the Narrative of Luis Fernández. Y la comunicación que nos va a presentar inmediatamente es sobre cómic gay español, que es un texto que está en el que está trabajando. Pues cuando quieras. Muchas gracias. Los autores de lo fantástico crean mundos que ofrecen tropos familiares, arquetipos y escenarios que luego pueden utilizar para diversos fines. Estos textos pueden tener por objeto entretener, pero también llevan un valor simbólico fuerte que proporciona un mecanismo único por el cual el público simultáneamente puede escapar de su realidad mientras que llega a una mejor comprensión de su propia realidad. Esta trayectoria de oposición doble mira al mismo tiempo hacia el mundo fantástico construido como un universo futurista o un reino de cuentos, mientras dialoga con el mundo real del lector o del público. Esto abre un espacio discursivo para entender una serie de cuestiones desde una nueva perspectiva, porque la fantasía frecuentemente rompe la verosimilitud de la vida mientras mantiene las preocupaciones familiares, las expectativas y los sistemas de poder. El poder de lo fantástico es que proporciona la familiaridad suficiente para que el público se identifique con las limitaciones, expectativas y discursos del mundo fantástico a la vez que les asocia con sus propias experiencias. El lector o el público de estos textos al mismo tiempo puede escapar de su mundo mientras aprende algo sobre el mundo mismo. En el caso de los textos fantásticos queer, la fantasía puede ofrecer una ventana única a una serie de cuestiones de sexualidad, género y política que en última instancia puede contribuir de una manera positiva al entendimiento de estas cuestiones importantes. Lo fantástico y los cómics siempre han compartido una relación íntima y recientemente algunos cómics españoles con temática gay han utilizado el poder simbólico de lo fantástico para contar historias que vinculan la estética fantástica con cuestiones contemporáneas afectando a las comunidades homosexuales del siglo XXI. Esta presentación examina dos cómics recientes, Las aventuras del Capitán Eclipse y Los Kingdom, para explorar estos vínculos. En Las aventuras del Capitán Eclipse, creado por el artista Iván García y publicado en 5 números de Claro que Sí Comics entre 2005 y 2007, García elige el tropo fantástico de la ópera espacial para su narrativa gráfica, para explorar una variedad de cuestiones pertinentes a la comunidad gay, lesbiana, bisexual, transgénero en el siglo XXI en España y en el mundo, como la discriminación, la desigualdad y los crímenes de odio, entre otras. La serie de cómic narra las aventuras del Capitán Eclipse, un pirata del espacio,
y su primer oficial y amante, Gregor. Mientras que las dos primeras entregas siguen los temas y tropos más tradicionales de la ópera espacial, que incluyen uno o ambos de los dos personajes siendo capturados por un villano y que posteriormente tienen que ser rescatados, las tres siguientes son más políticas. En ellos, el cómic inscribe la situación difícil de los españoles homosexuales del siglo XX y XXI en una escala galáctica. En estos cómics, García opta por imágenes y situaciones de óperas espaciales conocidos como la serie de Star Wars y los hace queer, que resulta en un comentario fuerte sobre cuestiones y temas importantes a las comunidades queer, hecho posible por la familiaridad del lector con el género fantástico en la cultura popular. Visualmente, Capitán Eclipse toma prestado de un número de diferentes odiseas galácticas de la cultura popular, pero hace unos cambios esperados en los objetos o temas específicos para que encajen en una historia queer. Por ejemplo, con una fuerte influencia de Star Wars, se hacen unos paralelos a las películas que se coloque una mitad de la pareja protagonista en una situación que requiere un rescate y el otro como el salvador. Al representar una pareja homosexual como la pareja central de la aventura espacial, el cómic ofrece una serie de oportunidades para citar los textos fantásticos que la inspiran, pero con un giro queer. Muchos de estos paralelismos visuales sirven para permitir de forma rápida y concisa la identificación por parte del lector a los papeles arquetípicos que algunos de los personajes se interpretan, y simultáneamente para cuestionar las expectativas tradicionales de los textos convencionales. Estos paralelos arquetípicos que se presentan al principio de la serie y para establecer el escenario de la historia posterior, se hacen más complejos y significativos después de su instalación inicial. Los paralelismos visuales y situacionales que reconfiguran los tropos esperados de la ópera espacial para un contexto queer no son traducciones simples, sin embargo. El cómic tiene una serie de oportunidades para problematizar las expectativas normativas que son frecuentes en la mayoría de las sagas de las óperas espaciales. En un ejemplo, el amante joven del Capitán Eclipse, Gregor, aparece como la damisela en apuros. Un dispositivo común en aventuras espaciales que generalmente consiste en una joven capturada por un loco o poderoso jefe de crimen. La damisela en apuros, en este ejemplo, es el joven príncipe Gregor. En este caso particular, su captura es evocador de la princesa Leia en El Retorno del Jedi. Tanto en la ropa esclavo revelador y las cadenas usadas por Gregor, como en la representación de su captor, Grubu, el jefe de un sindicato galáctico del crimen. Dirigiendo sus apetitos sexuales hacia su cautivo, el Grubu grotesco es evocador de Jabba el Hutt del Retorno del Jedi. Sin embargo, la atracción del mismo sexo entre el captor y su cautivo simultáneamente cita representaciones de diferencia de poder de género, una figura masculina poderosa captura una protagonista femenina y sexualiza el intercambio, y los hace queer. No solo por el hecho de que ambos son hombres, sino en la representación de los dos personajes. Gregor se representa como joven y viril a través de la presentación de su cuerpo desnudo, o casi desnudo, y la muestra prominente de su entrepierna, mientras Grubu se codifica como más femenino a través de su ropa, sus joyas y sus botas de tacón alto. A través de esta representación, el estándar de la damisela en apuros funda para el lector la situación de Gregor en términos familiares y al mismo tiempo cuestiona y hace queer la dinámica al centro de esa cita. En el segundo número del cómic, una sirena captura al Capitán Eclipse. Y cito, son una raza matriarcal, atacan a todo lo que tenga pene. Fin de cita. Una vez capturado y presentado a la sirena, la viñeta que representa la escena podría ser de cualquier saga galáctica.
En ella, Eclipse mira a su captor y la evalúa. Cito: escamas, bronceado perfecto, rubio platino. Eres una sirena, ¿verdad? Fin de cita. La sirena de esta viñeta se coloca en una postura sensual y es el objeto de la mirada del Capitán Eclipse. Esta mirada, seguida por la afirmación de que ella es, cito, dueña de todos los machos de esta nave, tú incluido, Encanto, fin de cita, mientras camina hacia él, parece representar las insinuaciones iniciales de un intercambio sexual heteronormativo. La sirena representa lo malo, así que ella tiene el poder en el intercambio, pero es un poder anclado en la heterosexualidad. Lo que sigue es su evaluación de Eclipse como una pareja de cría potencial. Ella lo objetiviza como una muestra corporal, reduciéndolo a un ideal masculino. Ella dice, y cito, rostro proporcionado, cuerpo fuerte y atlético, y bien dotado, fin de cita. Después de objetivar a su cuerpo a través de su mirada y su tacto, ella está feliz con su forma física, masculina idealizada, y declara que va a ser su nuevo copulador. Lo que inmediatamente sigue, sin embargo, es la primera fisura en el intercambio de poder aparentemente heterosexual. En respuesta a la propuesta de la sirena, Eclipse utiliza frases y lenguaje comúnmente asociado con la comunidad gay en España para ponerla en su lugar. Él dice, cito, mira guapa, eres muy mona, no lo discuto, pero ¿por qué das por hecho que me apetece acostarme contigo? Fin de cita. Estas palabras, codificadas como gay, aparecen en la primera viñeta después de la evaluación del cuerpo del capitán por la sirena. Al vincular la virilidad y la masculinidad ideal de las viñetas anteriores con gestos y palabras afeminados, puño en la cadera, la mano en el aire, la suposición de que la masculinidad viril está exclusivamente ligada a la heterosexualidad se explotó. Cuando la sirena demuestra que ella tiene el control absoluto sobre sus subordinados masculinos dedicados al tener uno de ellos matar a otro, ella entonces trata de hacer lo mismo con el capitán, diciéndole, tú también eres hombre, cariño, así que obedecerás. Al resistir a esta orden, el capitán, en cambio, destruye la cúpula que los cubre. Furiosa de que ha hecho lo que ningún hombre ha hecho, dice, cito, ningún hombre se resiste a mi encanto, es infalible. Fin de cita. Cuando se arrastra hacia el espacio a su muerte. En este momento, el capitán señala que su hechizo puede trabajar con un determinado tipo de hombre, pero que hay hombres que no desean a las mujeres, lo que era su gracia salvadora. El efecto resultante de este intercambio es vincular la homosexualidad a una ideal corporal, el privilegio de la sirena del cuerpo del capitán sobre sus otros esclavos supuestamente heterosexuales y también a un sentido de heroísmo que contribuye a la supervivencia del capitán y Gregor. Esta representación se invierte al estigma social y los prejuicios comúnmente asociados con la homosexualidad en el imaginario popular, y se convierte a la homosexualidad en un rasgo que finalmente salva la vida del capitán, lo que en el mundo real podría poner a alguien aparte de un modo negativo, se reconfigura en el mundo de fantasía del cómic como un factor positivo fuerte. La ópera espacial puede proporcionar un lienzo excelente sobre el cual se puede pintar una historia que utiliza los tropos familiares en una manera nueva. Y García hace precisamente eso. A través de un tipo diferente de mundo fantástico, se puede explorar las cuestiones de identidad, el género, el poder y el sexo de una manera más íntima. Lost Kingdom, por Javi Cuo, el guionista, y Silvano Cernuno, el dibujante, es un cómic de aventuras que narra las historias de dos reinos enemigos que pretenden poner fin a su lucha con el matrimonio del príncipe Alan y la princesa Naya.
Kuo describe su cómic como una, y cito, historia de aventuras con cierto aire de cuento clásico de los hermanos Grimm, pero bajo un prisma gay. Fin de cita. Y es por este prisma que el cómic puede explorar unas cuestiones como la identidad de género, la expresión del género, la sexualidad y el armario. A través de sus personajes y su interacción con su medio ambiente, Kuo utiliza un mundo fantástico tipo espada y brujería para cuestionar y hacer queer el sistema binario de género tradicional. Al principio de la historia, el cómic visualmente establece lo que parece ser una representación tradicional del sistema binario del género. El príncipe Alan se casará con la princesa Naya para unir a sus países en guerra. Al principio se codifica a Alan visualmente como la representación de la masculinidad tradicional. Él viene del reino de fuego, Piros, que puede ser leído como representativo del calor o de la pasión frecuentemente asociado con la masculinidad. Además, en la página de introducción, Alan se ve en traje de guerrero, que representa la violencia y la agresión. Su cuerpo se encuentra en exhibición también, y él está cubierto de vello corporal. Al comienzo de la historia, Alan se ve teniendo sexo recreativo con un número de miembros masculinos de la Guardia Real, y al entrar su padre, el rey, se refiere a sus hazañas sexuales como recreativos, diciendo, cito, las relaciones con otros hombres solo podrán ofrecerte placer y diversión, pero nunca te permitirán formar una familia sólida. Fin de cita. Esto vincula un interés en el sexo como recreación y placer a un concepto tradicional de la masculinidad. Al opuesto del príncipe Alan, en la primera página, está la princesa Naya. Ella también se presenta inicialmente en términos que se pueden estar asociados con la feminidad. Ella viene del reino de hielo, Pagos, que se puede asociar con la razón desapasionada. Y también, claro, se puede asociar las cualidades al revés, contribuyendo a lo que vamos a ver en la exposición de este binario. Mientras que Alan se describe como valeroso, se describe a ella como bella y se ve con la ropa puesta con un aire elegante de la feminidad real. Al poner de relieve su belleza, sobre todo en comparación con la fuerza y valor de Alan, y al claramente posicionarles como opuestos, caliente, frío, fuerte, bella, casi desnudo, vestido, el lector se entrena visualmente en una impresión inicial de la oposición binaria de género tradicional. Se revela pronto, sin embargo, que la oposición binaria esperada no es todo lo que está en juego aquí, cuando Naya revela que ella es en realidad un hombre, que ha sido disfrazada de mujer por su madre durante toda su vida para cumplir con las necesidades políticas de su reino, para casarse finalmente con Alan y unir a los dos reinos. A través de esta revelación, el lector comienza a cuestionar las expectativas de género, como se lee en la página inicial, y llega a un entendimiento del género que se desacopla de la forma binaria tradicional. En la viñeta de su revelación, Naya muestra su masculinidad corporal, mientras que todavía está en su maquillaje y con su cabello suelto. Este mensaje mixto visual cuestiona las normas de presentación de género y establece la base para una serie de otros actos de la problematización de género. La presentación femenina de Naya es un resultado de su deber cívico entendido. Se debe presentar a sí misma como una mujer con el fin de cumplir los objetivos políticos de su padre. Sin la feminidad construida de Naya, la unión de Piros y Pagos no podría suceder. Esta cesión de control de la presentación de género a la mano de la sociedad se puede leer como representante del poder que la sociedad tiene sobre las personas cuando se trata del género. Lo que es invisible en nuestro mundo normal se hace explícito y manifiesto en este mundo fantástico. La princesa Naya está literalmente construida.
Mientras que la constructividad de género aquí es explícita, las fuerzas que intentan vigilar la representación de género también se hacen explícitas, en que la madre de Naya es la que la ha creado. Ella dice, y cito, «Mi madre no dudó en educarme como una niña y escondérselo a mi padre, si con ello conseguía la paz en pagos». Fin cita. La madre de Naya la ha instruido en las maneras de la feminidad, al igual que la sociedad crea, recrea y refuerza las expectativas sociales de la feminidad. Una vez más, las fuerzas invisibles de nuestro mundo se hacen tangibles en el mundo de fantasía, para que los lectores puedan reflexionar sobre ellas en un contexto alejado de la realidad. Así, a través de ella, se puede considerar el género en deuda con el control y las expectativas sociales, como una construcción y como el resultado de un proceso de instrucción explícita e implícita. Tanto en los Kingdom como en las aventuras del Capitán Eclipse, se crean mundos de fantasía que se pueden utilizar para contar historias de interés al mundo real. El mecanismo fantástico permite a los autores fundar simultáneamente sus historias en cuestiones de importancia para las comunidades lesbianas, gay, bisexual y transgénero del siglo XXI. Pero lo hacen de una manera que hace estas preguntas familiares un poco extrañas. Los cómics ofrecen a los lectores un mecanismo por el cual pueden disociar el contexto e historia modernos de las ideas abstractas y luego reinscribir esas ideas a un nuevo paisaje. A través de este proceso, que se basa en los tropos familiares, arquetipos y conceptos, los lectores pueden acercarse a estas ideas desde una perspectiva nueva. En última instancia, para contribuir a una comprensión más profunda y más completa de los problemas e ideas queer de la actualidad. Gracias. Bueno, muchas gracias, Michael. Vamos con la siguiente ponencia. Julio Prieto, que nos va a hablar de lo fantástico y lo bizarro en el cómic. Julio Prieto es doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Nueva York y profesor de Literatura en la Universidad de Potsdam. Ha ejercido la docencia en varias universidades de Estados Unidos y Latinoamérica y desde 2006 reside en Berlín. Es autor de los ensayos Desencuadernados, Vanguardias Excéntricas en el Río de la Plata, de 2002, de la Sombrología, de 2010, y La escritura errante, ilegibilidad y políticas del estilo en Latinoamérica, que aparecerá en breve. Y además de 3 libros de poesía, Sedemas, De Masa Menos y Bilingües. Cuando quieras, Julio. Vale, gracias. Esto no sé si funciona. Yo creo que está apagada. ¿Escucha? No. Sí. Bueno. Bueno, buenos días. Yo voy a hablar un poco de lo fantástico en Josep María Beá, que es uno de los unas figuras más destacadas de lo que se haya llamado el nuevo cómic español de los 80. El nuevo cómic es uno de los fenómenos, en mi opinión, más interesantes de lo que se llamó la cultura de la transición, ¿no? En los años 80, esa época de eclosión de creatividad, ¿no? Y apertura de nuevas perspectivas en la sociedad española. Uno de los aspectos más interesantes de ese momento es la aparición de una generación de dibujantes de mucho talento, ¿no? En mi opinión, inequiparable en el panorama del cómic europeo de la época, ¿no? Bueno, antes de pasar a comentar un poco las historietas de Beá, voy a proponer algunas ideas que me parecen útiles para pensar lo fantástico en el cómic y, en general, en las artes visuales. En primer lugar, se trataría de aproximarnos a lo que podríamos llamar una teoría intermedial de lo fantástico. A grandes rasgos, la propuesta sería la siguiente: pasar de lo fantástico, entendido en sentido restringido como un género literario, a entenderlo como una constelación intermedial y transgenérica que se da históricamente en forma de deslizamientos intersemióticos entre distintos géneros, medios y prácticas discursivas.
En ese sentido, habría que retomar la concepción nebular y transgenérica que propone la literatura fantástica en su más decisiva irrupción en el siglo XX. Es decir, en la reinvención de lo fantástico en nuestra lengua que proponen Borges y el Círculo de Escritores de Sur hacia 1940. Y notoriamente ya desde la antología de la literatura fantástica, donde lo fantástico se concibe como un ecléctico repertorio de contiguidades y deslizamientos entre distintos géneros de lo improbable, relato de fantasmas, relato del unheimlich o extraño, policial, ciencia ficción, parábola kafkiana, etcétera, etcétera. El enfoque intermedial me parece útil no solo para estudiar lo fantástico en las artes y prácticas visuales, sino también para pensarlo en la literatura de nuestro tiempo, en la medida en que ésta no deja de estar implicada en lo que el historiador del arte William Mitchell y otros han llamado iconic turn, es decir, el giro icónico ligado a las nuevas tecnologías de la información y a la cultura de los medios masivos. Un fenómeno que hace eclosión en el último cuarto de siglo, pero que en lo concerniente a la formación de una cultura visual de masas empieza a darse ya desde principios del siglo XX, como por cierto lo evidencian la reflexión sobre el cine en La invención de Morel, o la de Borges sobre las películas de Hollywood en ese texto clave en el discurso borgiano de lo fantástico, que es El arte narrativo y la magia, un ensayo de 1932. Por todo ello me parece crucial, a la hora de estudiar lo fantástico, no solo en el cómic o en el cine, sino en general en las prácticas culturales del siglo XX, tener en cuenta cómo los modos de hacer ver de la tradición literaria interactúan con los modos de hacer ver de la cultura de los medios masivos. En otras palabras, habría que pensar cómo la dialéctica de lo visible y lo invisible, que pone en juego el tema del fantasma y las apariciones en la tradición de lo fantástico, se manifiesta en el contexto de las nuevas lógicas de la aparición ligadas a lo que el filósofo Willem Flusser llamara el universo de las imágenes técnicas. Pero la productividad de un enfoque intermedial y transgenérico no se circunscribe a la cultura de nuestro tiempo, y ni siquiera al siglo XX. De hecho, la intermedialidad y lo que Roman Jakobson llamó traducciones intersemióticas juegan un papel nada desdeñable en los mismos orígenes de lo fantástico. Como es sabido, el primer uso crítico del término documentado en inglés es una reseña de Walter Scott, On the Supernatural and Fictitious Composition, de 1827. Una reseña hostil de los cuentos de Hoffmann, donde Scott exprime el término fantastic para desacreditar un tipo de narración que su autor denomina en alemán Fantasiestücke y Nachtstücke, es decir, piezas de fantasía o piezas nocturnas. Un año después, el crítico francés Jean-Jacques Ampère propone el término conte fantastique para describir el nuevo tipo de narración sobrenatural introducido por Hoffmann en su primera colección de relatos, Fantasiestücke in Caillots Manière, de 1814. Lo interesante de esta red de traducciones es que ya en la obra original de Hoffmann, en las piezas de fantasía a la manera de Caillot, lo fantástico se presenta como una suerte de traducción intermedial, es decir, como un intento de trasladar a la literatura el estilo del grabador francés Jacques Caillot, incardinable en la tradición de lo grotesco, que alcanza su máxima expresión visual en los grabados de Francisco de Goya. Y aquí traje un par de imágenes de Caillot. Esto es de una serie que él llama Enanos grotescos. Y es interesante compararlo, por ejemplo, con la serie de los enanos de Velázquez, ¿no? Que los enanos de Velázquez pues, son enanos realistas, ¿no? Entonces los enanos de Caillot son interesantes porque son enanos fantásticos, ¿no? Y esta es otra acuarela, ¿no? los diálogos mosqueteros, ¿no? Dos ejemplos de un poco, imagino, tipo de imágenes que a Hoffmann le atrajeron cuando él piensa en esa traducción a lo literario de este grotesco visual, ¿no? Bueno. Entonces, a la hora de analizar lo fantástico en sus vertientes hispánicas, a ver, me parece que me he perdido. Sí. Bueno, ya que es el tema que nos reúne aquí, ¿no? Lo fantástico en España. Hay que tener en cuenta que el primer gran autor de lo fantástico en la tradición española no es un escritor, sino un pintor, el autor de los caprichos y los disparates. Entonces aquí traje dos ejemplos de los disparates de Goya, ¿no? El disparate de miedo, que es interesante porque se podría analizar incluso en los términos clásicos, para no seguir matando a toros, ¿no? De la vacilación, ¿no? Porque no sé si se aprecia, pero en esta aparición de esa figura se puede leer como una especie de broma, ¿no? A esos soldados que se van asustados, o realmente como una aparición sobrenatural, ¿no? Porque hay como una especie de pezuña, ¿no? que podría interpretarse como un pie o como una pezuña, ¿no? O sea, es una idea de esto de lo fantástico como ambivalencia, ¿no? O vacilación. Y este otro que es Bobalicón, también de esa misma serie de los disparates, ¿no? Es un poco
la idea de lo horrible, pero también lo irrisorio, ¿no? Que es un poco la cosa de lo grotesco, ¿no? Un poco conectando con lo que habló Jean-Philippe, ¿no? De esta tradición de lo grotesco, ¿no? Bien, la tradición iconotextual de lo grotesco es por lo demás aludida en el título del libro de relatos fantásticos más influyente en España y Latinoamérica hasta mediados del pasado siglo, los cuentos de Edgar Allan Poe, titulados en su primera edición de 1840, Tales of the Grotesque and the Arabesque. Por la vertiente de las traducciones intersemióticas, habría que tener en cuenta, además, el rico espectro del término fantasía en el romanticismo alemán, que incluye una dimensión musical, de la que podemos escuchar un eco en los títulos de los libros de Hoffmann. Fantasiestücke y Nachstücke aluden también a las formas menores del capricho, el nocturno, el impromptu y la fantasía, formas de la improvisación cultivadas y reivindicadas por esos años por músicos como Schumann, Liszt y Chopin, entre otros. En ese sentido, habría que recordar la condición de artista polifacético y multimedial de Hoffmann, que además de escritor fue dibujante y caricaturista y compositor musical. Aquí traje un par de ejemplos de la faceta de Hoffmann como dibujante, ¿no? Esta autocaricatura. Y me parece interesante porque se autorrepresenta no como escritor, sino como pintor, ¿no? Y esta otra, donde se autorrepresenta Hoffmann montado en el gato Moore, ¿no? Luchando contra la burocracia prusiana. El gato Moore, como sabéis, es un personaje de Hoffmann, ¿no? Que se incardina en esta tradición de los fantástica de los animales que hablan, ¿no? Bueno, las poéticas románticas de lo informal y la improvisación, asociadas al libre ejercicio de la fantasía, nos alejan del rigor y la economía narrativa que postula el modelo borgiano de lo fantástico, el modelo más influyente de lejos en el siglo XX. Pero juegan un papel importante en los cuentos de Hoffmann y de Poe, el cual no en vano alude en el título de su colección de cuentos a la noción de arabesco. El arabesco es una categoría central en las reflexiones narratológicas de Friedrich Schlegel, que, por ejemplo, observa en uno de sus fragmentos, cito, lo esencial del romance es la forma caótica, arabesco, cuento de hadas, fin de la cita. En la reflexión de Schlegel, la fantasía y el arabesco están estrechamente ligadas a la noción de witz, es decir, al ejercicio libérrimo del humor y del ingenio. Este es un aspecto importante que suele pasarse por alto en Poe, del que suelen destacarse sobre todo sus relatos de terror, olvidando la dimensión cómica y humorística que se entrevera entre lo macabro y lo siniestro en no pocos de sus textos. Pienso especialmente en relatos como El tonel de Amontillado, o en esta impecable parodia del género detectivesco inventado por el propio Poe, que se titula Thou Art the Man. La singular convergencia de lo horrible y lo irrisorio, uno de los rasgos distintivos de la tradición de lo grotesco, que alcanza cotas de virtuosismo en los cuentos de Poe, no menos que los grabados de Goya, se da también, de manera notable, en la exploración de lo bizarro y lo fantástico que proponen las historietas de ese genial dibujante barcelonés llamado Josep Maria Beà. No en vano Beà, cuya trayectoria incluye en sus inicios la composición de un bestiario de Lovecraft y un periodo como dibujante de cómics de terror para la editorial norteamericana Warren, así como el cultivo de breves historietas cómico-eróticas en la revista satírica El Papus, declara en una semblanza autobiográfica, cito, cada dibujante de cómics cree albergar en su interior un Goya en estado letárgico. Fin de la cita. Beà comparte, por cierto, con Hoffmann la condición de artista polifacético y multimediático, pues como este reúne los atributos de dibujante y caricaturista, compositor musical y novelista. En efecto, a principios de los 90, Beà abandonó el cómic para dedicarse a otros intereses que incluyen, según declara en una entrevista del 2009, la literatura, el diseño digital, la música electrónica y la escultura con acetileno. Dejando de lado por ahora estos intereses, me voy a centrar aquí en las series Historia de Taberna Galáctica y En un lugar de la mente, publicadas entre 1979 y 1982 en la revista 1984, especializada en el cómic de fantasía y ciencia ficción, como lo sugiere el orwelliano título. Por cierto que en 1984 la revista cambió el título a Zona 84, ¿no? Ya que era un poco engorroso que una revista de inspiración futurista seguiría llamando el año o sea, en el título un año que ya había pasado, ¿no? Bueno, la dimensión intermedial de Historias de Taberna Galáctica, aquí voy a conectar un poco con la presentación de Michael, le viene dada de antemano por la tradición notoriamente iconotextual de la ciencia ficción, que desde sus inicios más mediáticos, en los años 20, en las revistas Pulp de Hugo Gernsback, se mueve continuamente entre la tradición literaria y los géneros masivos populares del cine, la televisión y el cómic.
Pero BA hace un uso notoriamente libérrimo de la ciencia ficción, género con el que, como señala en varias entrevistas, evita identificarse de manera cerrada, y que en su caso propone continuas derivas hacia el relato de terror, el humor negro, el erotismo perverso o la visión surrealista. Así, el episodio que inicia la serie, titulado Unidad de Servicio 3M, es un hilarante a la vez que escalofriante relato de terror que saca excelente partido del tema del robot idiota, un robot asistente que recuerda al fiel escudero de Luke Skywalker en Star Wars, el diligente e ininteligible R2-D2, o R2-D2. Solo que aquí se trata de un robot inepto, que malinterpreta sistemáticamente las palabras y gestos de su amo, hasta llevarlo a una macabra muerte por asfixia, tras ser sucesivamente lavado, cepillado, cosido y forzado a ingerir una inhumana cantidad de filetes. Las bizarras configuraciones de lo horrible y lo risible que afloran en las historias de Taberna Galáctica remiten sin duda a la tradición de lo grotesco, pero en ellas juega también un papel importante el interés de BA por el trabajo de los surrealistas con el humor negro, así como por el procedimiento de collage novelístico de Max Ernst. El procedimiento de hacer novelas gráficas, cortando y pegando incongruentemente ilustraciones de los folletines decimonónicos, con el que se familiarizó en sus años de estudio en París. Aquí traje dos ejemplos de estas novelas gráficas de Max Ernst, ¿no? En uno de los ejemplos se ve, ¿no?, el original, lo de arriba es el resultado después de hacer este trabajo, ¿no?, de collage, ¿no? En ese sentido, se diría que la antología de la literatura fantástica de Borges, Bioy y Silvina Ocampo es una referencia tan indispensable para BA como la antología del humor negro de Breton, por una sin duda diabólica coincidencia, publicadas ambas en el mismo año de 1940, la una en el Buenos Aires preperonista, la otra en el París ocupado por los nazis, que supongo que es una circunstancia bastante apropiada para el humor negro, ¿no? Si ya desde el título Historias de Taberna Galáctica remite a la famosa escena de la taberna de Star Wars, es notorio que así como el nuevo cómic de los 80 supone el abandono de la órbita de los periodos infantiles, las historietas de BA definitivamente se alejan del imaginario del género películas de marcianitos para niños en que se especializa la factoría Lucas. Por el contrario, exploran libérrimamente la dimensión carnal y jovial que implica la taberna y los lugares del banquete, escenarios típicamente carnavalescos, como nos enseñaba Bakhtin. En ese sentido, las historietas de BA y el auge del cómic para adultos en los años 80 no dejan de estar ligados al fenómeno del destape en la cultura de la transición postfranquista. Pero las fantásticas historietas de BA se alejan tanto de la órbita de la infantilización como de la mera gratificación escopofílica, que más allá de las específicas circunstancias de la transición, suele ser rampante en los cómics para adultos. Veamos, por ejemplo, el comienzo del relato de Cantax. Aquí, un cruzado enmascarado, que recuerda notoriamente al guerrero del antifaz, el héroe por antonomasia de los tebeos del franquismo, a ver, me perdí. Se queja, ¿no?, de que, cito, en esta sala no se piensa en otra cosa que no esté relacionada con el sexo. Esta escena de sexo explícito, vamos a volver, puede verse, según la lógica del destape, como una liberación del erotismo enmascarado y reprimido del franquismo. En cierto modo, el guerrero galáctico de BA daría voz aquí a una indignación conservadora ante el destape de los nuevos tiempos, en una escena que muestra abiertamente lo que en el guerrero del antifaz tal vez habría podido insinuarse, pero nunca mostrarse o decirse, ¿no? La imagen que mostré me parece que tiene una carga erótica bastante notoria, ¿no? Pero la escena también puede verse como un comentario autoparódico del medio de los cómics para adultos, en que, como señala Vivian Alari, es ubicuo el fetichismo del cuerpo femenino. El complejo e irónico cruce de miradas que aquí se pone en juego interrumpe la linealidad de la mera gratificación visual, y por lo demás, lo escandaloso o perturbador aquí no sería tanto la escena de sexo, cuanto su juxtaposición a la imagen de lo que parece ser un bebé tomando biberón, pero de que inquietantemente descubrimos, por lo que dice la nodrizoide que lo alimenta, que se trata, cito, de un pequeño no, que dentro de poco se habrá transformado en algo peligroso de tener entre las manos. Las historietas de BA nos ponen ante algo que pone en peligro la coherencia de la visión, algo a punto de cambiar de forma, algo peligroso de tener entre las manos. El acto de bizarrías eróticas y retóricas que pone en escena la Taberna Galáctica de BA
abarca un amplio espectro de deslizamientos iconotextuales, donde el juego visual colinda con el hallazgo verbal, desde los enlaces con la tradición culta de la pintura y la literatura occidental a los iconos tecnomediáticos de la visualidad de masas, desde Leonardo da Vinci a Conan el Bárbaro, incluyendo ingeniosas recreaciones de filmes de fantasciencia como Alien el octavo pasajero o de clásicos de la literatura fantástica como los cuentos de Gogol, La nariz y el abrigo. Así, en el relato de Toxar, la recreación carnavalesca de la última cena de Leonardo propone un juego visual salteado de lúdicos hallazgos verbales. Un buen ejemplo sería el comentario lateral de uno de estos bizarros evangelistas cyborg, un gato antropomorfo que solicita: sería mucho pedirte algún tipo de narración engendratriz, desearía alumbrar. Comentario que implica varias vueltas de tuerca en la parodia, ya que aquí no lo sería solo de la obra de Leonardo, sino del discurso cristiano del alumbramiento divino, e incluso en un repliegue metanarrativo del propio poder de sugestión de los relatos. En la primera entrega de la serie, En un lugar de la mente, la observación de que hoy hace un día geométrico, observación incidental a la vez que metatextual, que refleja la curiosa hipergeometrización del espacio urbano por el que se mueve este personaje dibujado, supone el deslizamiento hacia lo fantástico de un mundo donde un hombre se resigna a vivir con una gata en la boca, ya que la gata está preñada y no tiene corazón para sacrificarla, y donde, al margen de dedicarse así engatado a actividades cotidianas, como ir a patinar o ver en televisión La casa de la pradera, proliferan incongruencias laterales y derivas hacia el humor del absurdo. Entonces ahí lo vamos patinando, ¿no? Y aquí, en esta escena, en un urinario público, junto al diálogo central entre el hombre engatado y el vecino que, con gran sentido de la urbanidad, le sujeta al gato y le da conversación mientras orina, asistimos a este diálogo lateral entre dos caballeros elegantemente vestidos que recuerdan sospechosamente a Sherlock Holmes y Watson. Cito: para suicidarse le recomiendo aquella ventana, 100 metros de caída libre, elemental. Allí voy, gracias. En esta escena, como en general historietas de B.A., se contagian la tradición de lo fantástico, el humor del absurdo a la manera de Beckett o Ionesco y el repertorio surrealista, y en particular el procedimiento del collage a la manera de Max Ernst. En cierto modo, en esa práctica de cortar y pegar modelos productivos que se mueven entre distintos géneros, medios y tradiciones, se diría que B.A. pone en juego una suerte de collage intermediario. Las historietas de B.A. siempre plantean una tensión, una dinámica de contrapunto entre la linealidad del relato principal y la apertura de la visión a microhistorias y paisajes laterales a partir de bizarros comentarios y ocurrencias visuales. De hecho, es uno de los rasgos más notables de su estilo, también en el sentido de la invención plástica. El juego de tensiones que propone entre la racionalidad de la línea y la proliferación del pliegue, entre la nitidez del diseño lógico y lo fantástico y transversal del arabesco, lo que sintetiza inmejorablemente una frase del visionario relato de Icrotán, cito: un torrente de formas amalgamadas adquirían plasticidades coherentes para ramificarse en 1000 conceptos irracionales que chirriando avanzaban por una senda que conducía al umbral de la revelación. Palabra subrayada. El de B.A. es un arte que trabaja la tensión entre los conceptos irracionales y las plasticidades coherentes. Esa dinámica de contrapunto entre lo lógico conceptual y lo plástico figurativo se ve acentuada por el uso introspectivo del blanco y negro, que contrasta, digamos, con el cromatismo libidinal de un Richard Corben, con el que comparte las páginas de la revista 1984. El trabajo de claroscuro, en cierto modo, traslada al nivel de estilo plástico la cualidad de doblez dialógica que caracteriza estas historietas en el nivel de la narración. En las historias de Taberna Galáctica es frecuente el gesto por antonomasia del banquete carnavalesco, el gesto de desacreditar la autoridad de los discursos y los relatos. Así, es frecuente que las narraciones se inicien entre pullas irónicas sobre la calidad o el sentido del relato y concluyan con el narrador abandonado por su audiencia o bien con el abierto escepticismo de los oyentes. En ese sentido, se diría que las historietas de B.A. operan según el modo autoparódico de la sátira menipea, al igual que los cuentos de Hoffman, según lo viera Bakhtin. El gesto de la risa tabernaria y carnavalesca introduce un distanciamiento crítico y una dinámica dialógica de segundas voces. Esta cualidad de doblez dialógica, que invita a la visión crítica, es particularmente notoria en la manera en que esas historietas trabajan las figuras de lo erótico amoroso,
en las que es fundamental tener en cuenta lo que Vivian Alari llama la colusión de género y gender en el cómic. La productividad de lo transgenérico y lo intermedial, ligado a las derivas narrativas en estas historietas, va más allá de la cuestión de los géneros literarios. También implica una específica movilidad que atraviesa la visión de los géneros sexuales, así como la diferencia entre las especies, dando pie a la emergencia de criaturas intermedias, andróginos cyborg, que se mueven entre lo femenino y lo masculino, así como entre lo humano, lo animal y lo robótico-maquínico. En el relato de Kiramov, como es frecuente en las historietas de B.A., lo más interesante es lo que ocurre en la puesta en escena del marco narrativo, en los márgenes de la historia principal. Esta, como suele también ser frecuente, concluye con la deserción de los oyentes, de todos menos uno, una inquietante criatura que le declara su amor al narrador fotógrafo, del que al principio se sugiere que tiene el vicio escopofílico, o lo que, para poner los términos de Felisberto Hernández, otro notable cultivador de derivas y perversiones narrativas, llamaríamos lujuria de ver. Bueno, aquí la imagen desapareció, así que en vez de lujuria de ver vamos a tener que conformar con ascetismo de no ver, ¿no? Pero voy a intentar un poco describir la imagen, ¿no? Es una foto de grupo, ¿no? Donde está este extraño personaje con una máscara de gas, con una máquina de esas de fotografía antigua, en este tipo de daguerrotipo donde se tenía que poner dentro de la tela negra, ¿no? Para tomar la fotografía. Va a hacer una foto de grupo, es un grupo de híbridos, ¿no? Estos seres extraordinarios híbridos. Y entonces, en esta bigarrada escena inicial, se focaliza la imagen de una hermosa mujer desnuda, ¿no? En esta escena se diría que vea parte de lo que el comunicólogo Romain Gubert llamara en su pionero estudio sobre los cómics los condicionamientos del medio, entre los que notoriamente figura la explotación de la figura femenina, por lo general ligera de ropa. En esta escena inicial, B.A. participa de este condicionamiento escopofílico del cómic, así como en general de los medios visuales masivos, a la vez que lo disloca irónicamente en el diálogo que sugiere la escopofilia del narrador fotógrafo, que por así decir deja al desnudo la escopofilia del narrador dibujante B.A. y nuestra propia lujuria de ver, el vicio en que incurrimos como lectores espectadores de estas imágenes dibujadas. Un personaje pregunta, ¿pero alguien sabe qué hace con las fotografías? Y otro responde, las contempla y accede a un fenótico paroxismo. Un tercero sentencia, vicios. Con razón, observa el historiador del cómic Javier Coma que las historietas de B.A. suelen proponer un bucle autocrítico del propio medio que cultivan y aún de la específica variedad de revistas de fantasciencia en que se publican. En efecto, el género más mediático de aventuras y ciencia ficción suele poner en juego un esquemático patrón genérico machista que el dibujante Pere Joan resume así en un manifiesto de 1993. Ellos son muy duros, ellas están muy buenas. Este patrón es explícitamente parodiado en la escena final de este relato, donde el héroe es una especie de dandy emasculado con bombín y máscara de gas, y la heroína, un inquietante andrógino cyborg que viene a ser una mezcla de Femme Fatale y Robocop. El diálogo romántico que entabla, por desgracia no tengo la imagen, también desapareció, así que bueno. El diálogo romántico que entabla esta extraña pareja, donde el Robocop travesti le declara su amor al fotógrafo vicioso, multiplica los repliegues y puntos de fuga de la imagen, que pervierte la estatura de los patrones genéricos establecidos. Lo que distingue las historietas de B.A. entonces es el trabajo con los repliegues y las derivas que problematizan la linealidad de los discursos y las visiones, la puesta en juego de una visión que atraviesa el género, en el sentido lacaniano de atravesar el fantasma, y en todos los sentidos sexuales, textuales y mediáticos de la noción de género. Bueno, concluyo. En esta comunicación he querido explorar un enfoque nebular y transgenérico aplicado al estudio de lo fantástico. Es decir, un enfoque de lo fantástico en cuanto a constelación en movimiento, como nebulosa de procesos históricos de difusión intermedial y transgenérica. Es un enfoque que va más allá de la literatura, pero que tampoco se limitaría a estudiar lo fantástico en el cómic, en las artes visuales o en la cultura popular más mediática. Lo que debería contribuir a enriquecer, sino que su reto sería hacer visible la relación entre los distintos medios y prácticas, lo cual debería contribuir a enriquecer nuestras visiones de lo fantástico en literatura y fuera de ella. El reto, en otras palabras, sería incorporar a nuestros estudios y planteamientos la productividad de la nébula y lo disipativo, como figuras cognitivas. Algo a lo que tienden a converger las ciencias de nuestro tiempo, donde las teorías del caos, desde las teorías del caos a las estructuras disipativas, exploradas en disciplinas tan diversas como la sociología, la comunicología, la física teórica o la bioquímica. Para concluir, entonces, propondría una frase del filósofo de la ciencia Karl Popper,
que puede ser un buen lema para un enfoque nebular de lo fantástico. Es una frase que aparece en su ensayo Objective Knowledge, donde estudia la diferencia entre los sistemas abiertos y disipativos, nubes, y los sistemas cerrados y computables con exactitud, relojes. Popper observa, "There are many more clouds than clocks around". Sería una posible conclusión y un camino a explorar. En este mundo, sea real o fantástico, hay muchas más nubes que relojes. Gracias. Bueno, muchas gracias, Julio. Vamos con la ponencia de Alfredo Guzmán, que nos hablará de, bueno, el título de la ponencia es "Pero si estaba aquí, lo fantástico temporal en trazo de tiza", de Miquel Ancho Prado. Alfredo Guzmán estudió la licenciatura de Literatura Inglesa en la Universidad Autónoma de México, donde obtuvo el premio Colin White al mejor trabajo de titulación. Realizó un máster en Literatura Comparada en la Universidad Autónoma de Barcelona, en la cual está cursando actualmente el doctorado en Teoría Literaria con una beca del FONCA. Su tesis versa sobre los cómics y las narraciones del yo, y además de participar en diversos coloquios sobre cómic y autobiografía, codirige la revista de estudios pop Plop y prepara un curso sobre el cine noir en México. Cuando quieras, Alfredo. ¿No funciona? ¿No? Ah, sí, se escucha. Okay. Antes que nada, quiero confesar que Miguel Ancho Prado no es prácticamente un autor español de cómics, porque él mismo defiende lo que sería la banda desinada galega, lo cual yo hice un poco de trampa porque la primera publicación de este libro es en español, pero él la piensa en galego, entonces, una disculpa. Bueno, mi ponencia empieza con una epígrafe de Shakespeare, la dejo ahí para que la lean. Lo fantástico puede aparecer en el momento menos esperado, en una fracción mínima de tiempo y desarticular nuestro entorno. Un instante basta para que ante nosotros el mundo deje de ser aquello sistemático y seguro que nos permite comprender el orden de las cosas. Lo fantástico no es un género ni un estilo, es una anomalía en nuestra idea de realidad manifestada mediante un texto, una imagen o una viñeta. Bajo esta premisa, lo fantástico parece posible en cualquier creación artística. Sin embargo, en el cómic ha tenido un desarrollo incierto que ha orillado al medio a un favoritismo por narraciones no aptas para lo fantástico. Su lenguaje iconográfico, originado en lo caricaturesco y asociado a una tradición que agrupa todas sus tramas en dos grandes categorías, aventuras y maravilloso, le ha obstaculizado explorar lo fantástico con mayor ímpetu. Francis Lacassagne apunta que el cómic posee una vocación natural para cultivar lo maravilloso, lo irreal y lo imposible, y para producir un terreno donde nada es cierto y todo es posible. La viabilidad de crear otros mundos ha dotado al medio de un desapego de lo real, que ha formulado una percepción como un medio viable para dar rienda suelta a los sueños infantiles. Gracias al cómic adulto, este ya ha cambiado por el sentido serio y respetable de la gran novela gráfica social que reniega del artificio y que es vehículo de la verdad, impidiendo también que lo fantástico florezca. Las definiciones de lo fantástico, como hemos visto, se han transformado de acuerdo al contexto histórico y teórico. Sin embargo, para esta comunicación consideraré una definición amplia de lo que es fantástico, que es la irrupción de algo imposible en una realidad convencional que produce miedo. Es una transformación ilógica de nuestro horizonte de expectativas sobre el mundo que cuestiona la certidumbre de lo sucedido, generando un sentimiento de vacilación, extrañeza, o más claramente, lo que Rodas determina el miedo metafísico, que es la impresión, cito, exclusiva de lo fantástico, la cual, si bien suele manifestarse en los personajes, atañe directamente al receptor, puesto que se produce cuando nuestras convicciones sobre lo real dejan de funcionar, cuando perdemos pie frente a un mundo que antes nos era familiar. La escasa literatura en torno al tema de lo fantástico en el cómic se ha centrado en el sistema de representación y producción del miedo a través de dos interrogantes. Por un lado, la disyuntiva de exhibir o no el objeto productor de incertidumbre, y por el otro, la forma de representación de una diégesis fiable para la por una identificación externa de las viñetas. Harry Morgan, en su seminal La bande dessinée fantastique genre impossible, sugiere que aunque la BD adora lo mágico, maravilloso y lo maravilloso científico, le hace la ciencia ficción, puede también presentar un peu de fantastique. El cómic de terror
este cómic, estas formas que se han decantado en la adaptación de fórmulas establecidas por el cómic de terror, por el cómic de terror y horror de los DC Comics o de Creepy, y actualmente en el Comic Core. Habitualmente, estas adaptaciones utilizan mitos inspirados o retomados de los clásicos de horror y de lo fantástico, como Poe y Lovecraft, para construir una narración fantástica analógica a la literatura que apela al miedo terrorífico como vía común de acceso a lo fantástico. Morgan enfatiza que el develamiento de este parte de la visión de lo monstruoso, pero que este puede conducir al cómic hacia el horror gótico y a lo grotesco, por lo que no conseguiría afirmarlo el efecto del miedo metafísico. Por su parte, Bittens propone que se puede construir lo fantástico al no mostrar o mostrar solo lo suficiente, producir un miedo visual, arriesgándose a caer en la inconsistencia advertida por Morgan o narrar desde el ocultamiento para causar un horror ante lo desconocido, pero evadiendo así la impresión adscrita al medio, o sea, el impacto visual. Ambas propuestas profieren, en mayor o menor medida, que para que lo fantástico ocurra en el cómic debe existir una estrategia gráfica que concentre el dibujo y el texto de modo realista, y no que el primero sea un vehículo del segundo. Pese a esto, ante un fantástico más postmoderno o moderno, el cómic no logra distanciarse de lo fantástico clásico debido a lo complejo que resulta la construcción de un realismo autónomo que no depende de una fabulación textual para sostenerse. La principal limitación para que lo fantástico se desenvuelva está sustentada en el seno del lenguaje del cómic, el dibujo, que obstaculiza uno de los componentes principales de lo fantástico, el realismo. Bittens afirma en el mismo texto que el cómic está peor posicionado que la literatura y el cine para evocar lo artificial, lo ambiguo y lo extraño, al no poder discrepar ni imitar lo real. Este conflicto está motivado por el uso del lenguaje iconográfico en sus dos vertientes, icónico y realista, como eje principal de cualquier narración, lo que propone o sugiere la pregunta: ¿cómo presentar lo fantástico en un medio hegemónicamente no realista? A diferencia del cine y la fotografía, donde el realismo se da mediante un referente directo, en el cómic este es insinuado, un referente desplazado. El cómic es un medio metonímico donde todo es en diferente medida sugerido. De este modo, tendríamos dos formas de construir un cómic realista. Una, por medio de una asimilación, el uso de objetos cotidianos y reconocibles, y dos, a través del realismo icónico, que parte de la esencialidad de los objetos notorios o representativos. Si bien ambas formas de producir el efecto de lo real, el efecto del sugerido por Barthes, pueden orillar a la creación de mundos maravillosos como el de los superhéroes o el de la ciencia ficción, su consolidación realista abre la posibilidad de lo fantástico. Esto ocurre de manera similar en la escritura, pero con la diferencia que el dibujo modula la interpretación a través del dibujo. Trazos de tiza, dibujado por Miguel Ancho Prado, parte de la asimilación de elementos habituales y formas sociables reconocibles para instaurar un cómic verosímil implantado en un mundo similar al nuestro, incluso en los colores. Trazos de tiza constata que lo fantástico en el cómic es factible fuera de los terrenos de lo monstruoso. En un relato frágil, rasgado por la incertidumbre de un modo tan apaciguado que inclusive podría pasar desapercibido, pero que no por ello es menos escalofriante. Prado, evadiendo la paradoja del dibujo, encuentra en otro de los elementos centrales del cómic la forma de establecer lo fantástico, en la temporalidad. Recordemos que el cómic, como apunta Groenstein, es espacio temporalizado y tiempo espaciado. Cada viñeta condensa un momento, pero también desarrolla una temporalidad interna entrelazada con el resto para construir así una linealidad basada en el montaje o trenzado que crea un tiempo externo reconocible solo a través de la lectura. En Trazos de tiza, la temporalidad es utilizada desde dos ejes, el de la historia y el de lo fantástico. Y dado como un artefacto que se construye no solo por las viñetas, sino por una intertextualidad, el cómic propone una lectura pausada, atenta y sobre todo que apela a la participación lectora mediante viñetas alargadas y elípticas. Prado produce los dos rasgos de lectura del cómic, la observación, que genera la apreciación formalista, y la participación, que provoca la experiencia emocional, primero al organizar las viñetas con grandes vacíos, otorgando a cada uno un valor significativo, y segundo, incomodando al lector por medio del contraste cromático y la confusa secuencialidad. Cada viñeta no tiene en el cómic no son hiladas, son encuadres que brincan así a su bola. La anécdota de Trazo es simple. Raúl, el personaje principal, llega por accidente a una isla donde Ana espera el regreso de alguien que nunca sabemos quién es. La isla tiene solo dos habitantes permanentes, Sara, dependiente del bar, hostal y restaurante, y su hijo, Dimas, un joven extraño que tiene como hobby matar gaviotas.
Raúl intenta conquistar a Ana, sin mucho éxito, pero sigue insistiendo mientras su estancia está ahí. A los pocos días llegan dos hombres que en su segunda noche, ya alcoholizados, intentan agredir a Ana y violan a Sara, para luego misteriosamente desaparecer de la isla. Más adelante nos enteraremos que han sido asesinados por Dimas. Al día siguiente, Ana discute con Raúl porque este se ha acostado con Sara y lo que acaba el intento de ligue, y desilusionado por el nulo éxito de sus encuentros, Raúl decide partir. Los amigos de Ana llegan por ella, pero antes de marcharse, deciden entregar una carta para Raúl a Sara en caso de que éste vuelva. Raúl, en el mar, decide regresar para encontrarse de nuevo con Ana, pero al llegar, todo el mundo lo desconoce y lo echan de la isla. El cómic de Prado no parece abarcar más allá de una serie de conflictos habituales contados de modo misterioso. Sin embargo, la manera de organizar los elementos apoya una lectura susceptible a lo extraordinario. Desde que el volumen abre con la evocación a Bioy Casares a través de un epígrafe de Borges, hasta cuando se hace referencia directa al libro, la idea de una isla donde puedan ocurrir cosas extrañas nos hace pensar inmediatamente en la invención de Moore. Ello permite prever que la historia no será normal y predispone al acercamiento a la obra como fantástica, o al menos como un terreno apto para lo ambiguo. Esta intertextualidad, junto con otras como las epígrafes y las cartas inventadas, otorgan también una dimensión de realidad que se contrapone a la obra del misterio del relato. El realismo, impulsado por el paratexto, nivela un relato de entrada a gusto y delimita la lectura onírica del dibujo, evocando una realidad cercana a la nuestra. Para desarrollar el efecto de lo real, la intertextualidad permite un reconocimiento contextual, mientras que el dibujo se sustenta en esta referencialidad, se hacen complementarias. En primera instancia, Prado presenta un trazo realista donde la caricatura no es operante, evadiendo de esta forma la limitante del dibujo. En segunda, aunque su dibujo es detallado, Prado utiliza pocos elementos para no arriesgarse a caer en lo maravilloso o en lo extraño. Todo lo que dibuja tiene cierta medida en el referente real, incluso lo que inventa, como el tipo de gaviota de la isla, que es consolidado como cierto a través del dibujo de la ficha técnica de la misma. Por último, el realismo se construye a través de los colores fríos. Trazos de tiza establece una armonía que estabiliza el contexto. Si bien no son colores hiperrealistas, su normalidad aleja al cómic de una condición inverosímil. El uso del color produce un efecto de mayor eficacia y menos distancia, creando un espacio creíble. Estos tonos permiten también jugar al interior del texto para generar el misterio a través de un trenzado contrastado entre inserts y viñetas ambiguas. Como vemos aquí, la historia es bastante difícil de seguir, inclusive en la viñeta de la derecha es cuando matan a los supuestos violadores y se llevan el barco, pero apenas se logra distinguir. Entonces, esto propone lo sorprendente. La tensión parece restringida por una rareza natural. Lo que esperamos que suceda en la isla no sucede. Este juego con la apariencia es la fórmula con la que Prado crea su relato. Todo se somete a una expectativa inconclusa, pero que está diseñada perfectamente para contener la historia y permitir la aparición de lo fantástico. La isla es un espacio extraño, pero nada fuera de lo común. Todos los elementos son parte del catálogo del horror o del suspenso, pero no propicia lo fantástico. En este lugar, lo único que sucede es un aumento de la atmósfera claustrofóbica. Este nerviosismo se basa en el posicionamiento realista del cómic, que parece aguardar por algo extraordinario, un clima que sucede cuando los dos extraños visitantes violan a Sara y después aparentemente son asesinados. Estamos ante una obra de misterio, un thriller si se quiere, en un mundo evidentemente raro, pero que sigue respondiendo a nuestras convenciones. La isla, tan proclive a lo inaudito, aguarda a que pase algo fantástico, pero el evento violento lo derrumba. No obstante, cuando esta extrañeza parece haber dado de sí y todos se marchan de la isla, Prado continúa su relato y observamos el regreso de Raúl. En este momento es donde lo fantástico ocurrirá para inquietar al personaje, pero sobre todo para destrozar nuestro orden de lectura. Trazo de tiza no produce un arrebato emocional, sino una paranoia intelectual que nos lleva a dudar del estado de las cosas. Cuando Raúl llega, Sara lo desconoce y no entiende de qué habla. Si leemos atentamente el cómic, notaremos que la carta que dejó Ana no está donde debería estar. Raúl se molesta y incomprendido se va de la isla amenazado por Dimas. Raúl
en completa incomprensión y de camino al barco, se encuentra con uno de los violadores, quien supuestamente estaba muerto, por lo que duda de la palabra de Sara y cree que todo se trata de una treta. Un complot extraño, pero hasta ahí posible. No obstante, antes de irse pinta en el espigón un mensaje para Ana, avisándole de que volverá el próximo junio para encontrarla. Cuando observamos la viñeta en la que Raúl pinta su mensaje, se puede notar que el mensaje había sido previamente visto en una viñeta casi idéntica en el primer capítulo. Este reconocimiento obliga a recordar o regresar a las páginas y descubrir que esto pintado ya estaba ahí cuando él llegó la primera vez. Al notar que se trata de su escritura, presentamos una ruptura temporal inexplicable que para él no es desconcertante, pero que para el lector es incomprensible. Ninguna ley física de tiempo explica lo sucedido. En ese momento estamos evidentemente ante lo fantástico. Este fantástico temporal ha sido explicado por Roas en su ensayo Cronologías Alteradas, donde apunta que hay 8 variantes fantásticas, de las cuales una coincide con este fenómeno presencial. La variable del... Ahí están las 8. La variable del tiempo repetido contiene 3 subdivisiones, una de las cuales denomina variante Donnie Darko, a cosa de la película, en la que el personaje está condenado a repetir su pasado, pero transformado. Esta variante existe muchas veces en los viajes en el tiempo, pero en este caso, al no tener una justificación científica, se vuelve aterrador. Podríamos pensar que lo experimentado por Raúl también se trata de un cambio de espacios o de un intercambio inexplicable de mundos paralelos, pero a través de otros detalles podemos deducir que es un cambio temporal. Por ejemplo, en el capítulo 4, uno de los visitantes le dice a él que él ya ha estado en esa isla, por lo tanto, si regresamos otra vez, coincidirán que estén encima de los tiempos. La sensación que queda de este evento es el miedo metafísico del que habla Roas. Un miedo que para este caso yo lo llamaría angustia metafísica, para recordar el término, la idea de Kierkegaard, que atrapa el pensamiento sin idea de sobresalto. En ese sentido, Trazo de Tiza se adaptaría perfectamente a esta categoría temporal, porque entendemos que ha regresado para vivir el mismo futuro, pero alterado. Esto demuestra que existe una segunda variante en el cómic de lo fantástico, la temporal, que se asemeja más a la posmoderna. No se trata de una serie de lugares comunes del repertorio de lo fantástico, sino de un fantástico que insiste en el efecto de lectura. Trazo de Tiza demuestra que el cómic puede consolidar lo fantástico en un medio iconográfico a través de sus propios dispositivos, como la colaboración lectora. Todo depende entonces no de la cosa vista, sino de la perspectiva adoptada por el observador. La interacción entre el relato y el modo de dibujar. Esta tensión, que permite crear el contexto, no sería posible con otro dibujo. Concluyo. Lo fantástico en el cómic es entonces muy frágil. Está sustentado en el conflicto que produce una realidad artificial e inestable, la cual, si se desarrolla desmedidamente, corre el riesgo de romperse. La imagen irreal, arribando al mundo, puede desgarrar tanto el tejido a través de sus diversos dispositivos que lo fantástico desaparecería. Si consideramos que la característica más notable de la actividad fantástica en el cómic concierne a un fenómeno en la que la simetría del texto está condenada a un segundo plano y que el lugar indisociable de lo fantástico es la mirada en el sentido más material del término, Prado alcanza un punto esencial: mostrar un fenómeno invisible a través de un medio visual sin caer en lo ridículo. La clave primordial de Prado es no tener que mostrar nada, porque no existe nada de lo que tiene que mostrar. A través de las viñetas muestra una historia cotidiana de misterio en la que en su núcleo algo incomprensible sucede. Lo inaudito está en nuestra interpretación del tiempo y con ello un miedo que no termina al cerrar el cómic. Gracias.